Dalíes de Masaya y les presento a mi colega, compañera, Varinia Sagastume. Nosotras somos las catedráticas del curso de ornitología en el Departamento de Biología, Universidad del Valle de Guatemala. Tuvimos el honor, un gran honor, este año de dar esta cátedra, de compartirla con 18 alumnos. Y hoy lo que queremos presentarles es el resultado del aprendizaje de nuestros alumnos y lo hemos condensado en un simposio titulado el Simposio de Ornitología, primer simposio de ornitología de la Universidad del Valle de Guatemala. Va acompañado de una exposición de ornitología que la tenemos a disposición aquí en el campus central, en el tercer nivel, en la biblioteca. Estará disponible hoy todo el día, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Y la intención es que ustedes vean parte del trabajo físico que hicieron los alumnos durante este curso. El día de hoy les compartimos la agenda. Y les dejo entonces a Varinia para que les comente un poquito qué vamos a hacer a lo largo de esta agenda este día. Muchas gracias, Claire. Bienvenidos todos y todas. Gracias por estar aquí. Pues es un gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Y pues creo que hablo de parte de Claire y mía para decirles que estamos muy orgullosas del trabajo que han hecho los alumnos este semestre y que será un gusto para nosotras que puedan conocer los proyectos y el trabajo que hemos hecho juntos. Como bien mencionó Claire, abajo en la biblioteca también está la exposición, que les invitamos que puedan pasar, ¿verdad? Al final del simposio para que puedan ver un poco más del trabajo que hicimos durante este semestre del curso de ornitología. Además, tenemos un invitado especial que nos va a dar una plática hoy y veremos pues posteriormente las presentaciones de los proyectos de nuestros estudiantes. Primero que nada, quisiera pues darles la bienvenida, invitar a Gabriela Alfaro, la directora del Departamento de Biología de la Universidad del Valle, para que pues nos dé las palabras de bienvenida. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, docentes, estudiantes, invitados especiales y público en general. Sean todos bienvenidos. Les cuento que uno de los objetivos del Departamento de Biología siempre ha sido ofrecer cursos selectivos que respondan a los distintos intereses de nuestros estudiantes y que así poco a poco se vayan especializando en las áreas que más les gustan. Además, para cubrir las necesidades de este mundo cambiante, siendo nuestra responsabilidad como Departamento de Biología la formación de futuros profesionales que cuenten con las herramientas, los conocimientos y las competencias necesarias para abordar problemáticas socioambientales que fomenten la generación de información que pueda ser traducida para la toma de decisiones informada. Decisiones que lleven hacia un desarrollo sostenible sin dejar de lado la conservación, la gestión consciente de los recursos naturales y siempre en la búsqueda tanto del bienestar humano como de la biodiversidad y los ecosistemas. Este año, como bien les contó Varinia, se ofreció el curso de ornitología. La ornitología, como todos bien aquí saben, es la rama de la zoología que estudia las aves, desde sus características morfológicas, como su tamaño, la coloración de sus plumas, entre otras características, e incluso aprenden a reconocer sonidos, la vocalización de las aves para reconocerlos e identificarlos. Estudia también la ecología, la distribución, su comportamiento, hábitos alimenticios, entre otros temas. Algunos se preguntan por qué aves, a qué se debe la importancia de estudiarlas. Pues las aves, como verán a lo largo de las conferencias que les compartirán el día de hoy, son de suma importancia para el mantenimiento y preservación de servicios ecosistémicos, como es la polinización, que sabemos es de suma importancia para los ecosistemas, la dispersión de semillas, incluso pueden servir de control biológico de plagas, enfermedades, malezas y son indicadoras de hábitat en buen estado de conservación. Todo lo anterior es de suma importancia para el balance de los ecosistemas y debido a todas las problemáticas ambientales actuales, como es la fragmentación del hábitat por cambio de uso del suelo y el cambio climático que cada vez lo vemos con más fuerte, muchas de ellas lamentablemente se encuentran vulnerables y están en riesgo incluso de extinguirse, si no es que hay especies que ya se extinguieron. Por eso es tan importante que se estudien para poder tomar medidas de conservación. Y esto debería de ser una prioridad. Gracias al interés mostrado por varios alumnos del Departamento de Biología, fue posible
abrir este curso para estudiar este magnífico grupo de animales, las aves, a través del curso que está a cargo de las dos expertas aquí presentes, la MSC Claire Dalis y la MSC Varinia Sagastume, quienes a lo largo del curso compartieron con sus estudiantes no solo sus conocimientos y experiencias, que esto de por sí ya es muy enriquecedor, sino que además lograron transmitir la pasión que comparten por las aves. Dio como resultado proyectos de alto nivel que hicieron posible la organización del primer simposio de ornitología VG. A lo largo del simposio, escucharemos de la voz de nuestros propios estudiantes sobre riqueza y abundancia, registros de aves en áreas de recreación, forrajeo y hábitos alimenticios, variables que afectan la diversidad de aves, hasta la importancia de la ciencia ciudadana, entre otros temas. Además, desde el día de ayer prepararon una exhibición de diversos materiales que visibilizan una serie de esfuerzos y aportan el enriquecimiento de los conocimientos relacionados a las aves, por lo que al finalizar el simposio los invitamos a que puedan pasar a la exhibición. Por lo anterior, es para mí un honor estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes estas breves palabras para que seamos conscientes de la importancia del estudio de este importante grupo. Y por eso les doy la más cordial bienvenida y quiero aprovechar para felicitar tanto a las catedráticas como a los estudiantes por hacer este gran esfuerzo y a los invitados por hacer posible este evento. Muchas gracias y felicidades. Vamos a usar 3 micrófonos hoy. Listo, muchísimas gracias, Gabriela, por la bienvenida. Hoy tenemos gente conectada online. Muchísimas gracias por quienes están conectados con nosotros. Yo sé que la audiencia presente no los mira, yo sí los miro aquí conectados y es un gusto tenerlos. Desde donde estén, muy bienvenidos. Los presentes, todavía nos faltan varios. Hay estudiantes que en este momento están todavía pasando exámenes finales. Estamos en la semana de exámenes finales. Es que por eso es que nuestro auditorio todavía está un poquito incompleto. No tardarán en venir todos. La agenda del día de hoy comienza con la participación de 2 personas muy importantes en la historia del desarrollo de la ornitología, del aviturismo, de la investigación sobre las aves aquí en Guatemala. Y yo quisiera hoy contarles un poquito de quiénes son estas 2 personas. ¿Se escucha bien? Hoy quiero presentarles a Mako Centeno, que algunos conocen a Mako de años atrás. Hace un momentito entró Mako y vio a Gaby y el abrazo fue efusivo, fuerte, caluroso. Mako fue catedrático de este curso. Él estudió aquí biología en la Universidad del Valle hace varios años. Y desde que estudió ornitología con Peter Rockström. Ajá, él fue tu docente. Peter Rockström dio este curso hace mucho tiempo, lo tomó eventualmente Mako, lo tomó alguien más después, eventualmente yo tuve la oportunidad de darlo, pero Mako dejó huella aquí en la U, dejó huella por su pasión por las aves. Hoy en día Mako sigue amando las aves, no trabaja directamente en investigación o en docencia relacionado con aves, tiene un puesto laboral en una empresa que se llama DILAB, en donde pues es un puesto administrativo y siempre vinculado con algo con ciencia, ¿verdad? Pero yo ubico a Mako como uno de los padres de la enseñanza de las aves en Guatemala. Mako le dio clases a Gaby y le dio clases a muchos de los biólogos de años aquí en Guatemala. No solo eso. Nos conocimos con Mako hace 20 años ya y comenzamos a platicar no solo de las aves, comenzamos a platicar de cómo presentar a las aves, no solamente a científicos y estudiantes universitarios, sino que empezamos a platicar sobre cómo podemos presentar las aves de Guatemala a cualquier persona, al visitante nacional o internacional, a cualquiera que va a los bosques de Guatemala y que quiere descubrirlos. Y emprendimos el inicio de un viaje muy, muy fascinante. La Mesa Nacional de Aviturismo. Y en esta Mesa Nacional de Aviturismo que se conformó en 2004, entonces arrancamos con todo un equipo de personas que representaban instituciones diversas. INGUAT, CONAP, Fundación Defensores de la Naturaleza, FundaEco, la Asociación de Reservas Naturales Privadas,
la Asociación de Turoperadores. Eventualmente se fueron sumando algunos más a lo largo del camino. Por supuesto, las universidades presentes, el Centro de Estudios Conservacionistas de San Carlos, presente desde el inicio, la Universidad del Valle, presentes desde el inicio. Y arrancamos este viaje, un viaje en el cual nos propusimos desarrollemos a Guatemala como un destino de observación de aves. Y se sumaron nuevas personas, entre ellos Robin Schill. Robin ya estaba en Guate, gran amigo de Maco de muchos años. Algunos conocen a Robin por nombre, tal vez por sus ilustraciones. Ilustraciones extraordinarias en tamaño real, de aves, de plantas, de ecosistemas. En eso se distingue Robin. Y hoy tengo el gusto de que ambos puedan compartirles algunas anécdotas de la evolución de la ornitología y el aviturismo en Guatemala. Quiero cederles el micrófono sin antes y pedirles a cada uno un gran aplauso por ambos y escuchemos un poquito estas anécdotas y conversemos sobre ornitología en Guatemala. Bienvenidos. ¿Abajo o arriba? ¿Dónde quieren estar? Solicito a cámara, si es posible, enfocar hacia aquí abajo. Este va a ser un conversatorio de unos 15 a 20 minutos previo a que arranquemos entonces con las ponencias de los alumnos. Así es que Maco y Robin, muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claire. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Qué alegre ver que hay tantos jóvenes interesados en el tema de ornitología, de aves, que la verdad es un mundo fascinante, ¿verdad? Y con tanto por descubrir y con tanto por admirar. ¿Qué les pudiera decir? Yo les quisiera contar, bueno, la ornitología en Guatemala lleva muchísimos años de estar, ¿verdad? Vinieron grandes científicos a hacer estudios. Sin embargo, al inicio todo era muy lento y todo era muy restringida la información para solo ciertos grupos de ciencias, de universidades, y el público en general no accedía, no podía acceder a esa información. Por lo tanto, yo les puedo contar algunas de las anécdotas. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años más o menos, 11 años, me acuerdo que llegaban a mi casa a comer los coronaditos, los anates y los enzontles. Eso era lo único que yo veía. Y en eso miraba esos dibujos de pajaritos de colores. Yo decía, los pájaros no son de colores, son color café y negro, porque eso es lo que yo veía, ¿verdad? Sin siquiera ponerme a pensar que yo conocía los loros y los loros eran aves. O sea, yo no podía hacer esa, imagínense, así era el nivel de ignorancia que manejábamos nosotros en esa, a mi edad aquí en Guatemala. Y eso que yo medio me fijaba, pregúntenle a mis amigos, nos andaban viendo carros, motos y otras cosas. Entonces, la verdad es que era un ambiente bastante con muy poca información, diría yo. Era algo que solo a los que de verdad nos estaba gustando, como que íbamos viendo qué íbamos haciendo. Y cuando entré a la universidad, yo dije, bueno, a mí me preguntaban, ¿y qué área te gusta de la biología? ¿Qué área? ¿Cómo así? ¿Qué área va? Pues si te gustan los insectos, pues sí, me gustan los insectos. Y que los mamíferos, eso sí está más bonito. Las plantas, no, las plantas no. Las sentía aburridas en esa época. Y los pájaros, eso es lo que me gusta. Entonces hicimos ahí un poquito de bulla y de presión algunos para que dieran el curso, porque lo daban como cada 3 años, ¿verdad ustedes? Entonces yo dije a la grande, cuando yo reciba ese curso, voy a estar ya así como estoy ahorita, ganado. Dije, oh, no puede ser. Y empezamos ahí un grupito a hacer ruido y nos dieron la oportunidad de recibir el curso precisamente con Peter Rockström. Ahora, yo quiero que se regresen a aquella época. O sea, esa era una época en la que las distancias eran grandes. O sea, yo me refiero a que uno ya en el rancho Zacapa, ya en rancho El Progreso, ya sentía uno que estaba lejos,
lejos. O sea, ya los papás de uno ya le habían perdido la vista. O sea, ya no sabían qué era de uno, ¿verdad? No digamos Petén, ¿verdad? Ir a Petén era así como, hasta Petén, ¿verdad? O sea, era una cosa, era otro mundo. Agarra el micrófono, sí. Contales cómo era Para llamar al teléfono había que ir a Lingua, y para ir a Lingua, al Guatel. al Guatel, perdón. Yo ni siquiera iba, y después era la regañada en la casa, que ¿a dónde estuviste? Que no sé qué. Pues en el monte. Eso sí no se lo creían a uno, pero en fin. Entonces, Sí. Entonces era algo muy bonito porque uno realmente se desconectaba, ¿verdad? Pasaba uno como a otro mundo. Y era muy interesante porque era así como cuando uno llegaba precisamente a Santa Elena, mi mamá me decía, ay, me llamas de Santa Elena. Llegábamos a Santa Elena, había que ir allá a Guatel, ahí se pedía la llamada, había unas casetas y uno tenía que decir, llame a tal teléfono, por favor. Obviamente solo teléfonos domiciliares habían, ¿verdad? Entonces había que llamar a los papás y decirles, o al que contestara, porque con alguien o con quien conteste. Entonces uno se iba a sentar ahí a una salita de espera y en la caseta 2 pase Marco Centeno y ahí pasaba yo. Aló, la empleada de mi casa. Mire, Zoila, por favor, dígale que ya llegamos a Santa Elena, mis papás, gracias. Ahí nos vemos en 15 días, clean. Ahí se acaba la cosa, pues. Sí, porque ahí ya se iba uno para adentro, ahí no había nada. Entonces, imagínense la diferencia. Yo todavía me recuerdo en un curso de ornitología, cuando para mí era así como una cosa maravillosa irnos a meter ahí, ¿verdad? A esos lugares. Fuimos a Tikal, yo a Tikal. Y en eso resulta que viene un estudiante, era una mujer, y dice, en el templo 4 hay señal. Miren ustedes, en ese momento yo sentí como que me echaron un guacalazo de agua fría. Dije, oh, no, esto ya cambió. Aquí estamos entrando en una época completamente diferente, ¿verdad? Imagínense antes para uno poder organizar un tourcito de aves. Vamos a ver aves. Había que llamar. ¿Estará Robin? No, fíjense que no está. Mire, le dice que lo llamó Maco, por favor. Sí, va, gracias. ¿Estará fulano? No, mire que no se va. Mengano, mira, puedes ir a ver. Fíjate que no puedo. Va. 2, 3 nos organizamos. Hoy en día, tic, la lista va. O sea, ha cambiado mucho eso. Entonces, yo quisiera, Robin, que nos contes un poquito cómo empezaste con el tema de las aves. bueno, eso sí está. Bueno, yo comencé con el tema de las aves de muy pequeño porque a los 7 años me echaron de la casa. Lo agarraron y lo echaron a la casa, lo mandaron a Inglaterra donde unas tías, y las tías les gustaba ponerle comidita a las aves. Bueno, y en Inglaterra hay como una cantidad increíble de guías de aves. Entonces, uno aprendía sobre las especies de allá. Ya cuando regresé aquí a Guatemala, lo mismo que dice Maco, coronaditos, zanates y sopes. Sí, y los paseos del papá que son a la costa o a la finca de los amigos, que ahí se ven algunas cosas, pero son, eran ambientes intervenidos. Hasta que aprende uno a manejar, se roba uno el carro de la mamá y agarra camino, sin llamar a, no es el Linguate, es al Telgua, se llamar al Telgua, y se quedaba uno ahí viendo aves, conseguí mi par de binoculares, que eran un asco, marca Tasco. Esa cosa se le entraban los hongos, no servía para nada, pero de todos modos funcionó. Entonces, empezar a ver aves, pero no había en esos tiempos forma alguna de saber qué estaba viendo uno, porque sí estaban descritas las especies, pero no estaban ilustradas. Sí estaban descritas, pero no estaban ilustradas. Este es un libro de los 50 de Alexander Wetmore. Alexander Wetmore era uno de los pioneros de la ornitología de esa época y una persona increíble. Este tipo lo botaban en paracaídas. O sea, ahí va el equipo, ahí va Alexander Wetmore. Y a buscar el equipo abajo, poner campamento y empezar. En esa época no habían redes de niebla, sino que era ¡boom!
y ahí están las descripciones de cada especie junto con la narración de cómo consiguió la especie. Una Morphnus guianensis, que es un águila de bosque, ya algunos sabrán de qué tamañito, pues expertamente circuló encima del aire, encima de mí. Esperé a que se posara y en un minuto estaba en mis manos. Blancán. Entonces la preparaban, se iba al Museo de Historia Natural en Nueva York o en Washington, y ahí se quedaba el espécimen en una gaveta. Cuando ya llegan la época de los finales de los 70s, comienzo de los 80s, empiezan a salir las guías ilustradas, como la de Peterson. Esa es la primera guía que tenemos aquí en Guatemala, donde ya se pueden ver algunas especies, algunas, no todas, que uno es, sí, este fulano es el que está ahí. ¿Sí? Pero antes de eso no había forma. Y no había forma. Así quedaban. Así que. Pero yo ya las ilustraba y mi interés era ilustrarlos a tamaño natural porque es increíble, pero para mí lo importante es que me digan, eso así es. Pero así es de como que me digan que un águila arpía y así es el dibujito del águila arpía. No, yo quiero que me la muestren. Así como la está viendo. Y ese tamaño es el pico, de ese tamaño es el pico, y de ese tamaño es el ojo, de ese tamaño es el ojo, y de ese tamaño es el tarso, y el ala, de ese tamaño exactamente. Ahora, hubieron dos ilustradores que comenzaron con eso en la historia, y son alguien que ya conocen, Audubon, Wilson, que se nos olvida Wilson, porque Wilson, no sé por qué, pero no es tan famoso como Audubon, y son contemporáneos. Y después tenemos a Luis Agassiz Fuertes, que es el primero que las ilustra, no a tamaño natural, pero sino con las idiosincrasias de las posturas naturales, porque Audubon es con acá, y aquí el otro, para ver el revés del ala y el interior, y ver los tamaños, porque él sí lo hacía a tamaño natural. Parecen aves contorsionistas las de Audubon, ¿verdad? No sé si han visto los dibujos, pero los invitamos a que busquen los dibujos ahora en el artefacto, ahí los consiguen rápido. Y está así, cabal, la garza está como viendo aquí, y si tiene una mancha aquí, le hace el ala así y la pata así para que se le vea. Entonces uno dice, pero así no se para. No importaba, él quería enseñar las características, ¿verdad? O cuando las tomaba de colecciones, pues obviamente salían bastante rígidas, ¿verdad? Entonces, el irle dando movilidad a la ilustración, creo que eso fue lo que poco a poco se ha ido logrando mucho mejor, y en ese sentido Robin pues es justamente en lo que se ha interesado, ¿verdad? Sí, bueno, y entonces esto continuó a través del tiempo, y después fui a trabajar a Colombia como ilustrador de aves en un instituto. Regresé, no, y se me ocurrió ir a Nicaragua a poner un Jungle Lodge. Mala idea, no lo hagan. Entonces, después de eso estoy acá, pero sigo con lo mismo, a pesar de que ya no es una cosa tan necesaria, porque ustedes con sus cámaras pueden tomar unas fotos que ya son impresionantes, ya se le ve todo al ave, no hay forma de... La cosa es encontrarla, eso sí. Y ahora vamos a comenzar con la etapa que cada vez va a ser más difícil encontrar esa especie, porque en Guatemala las especies están retirándose a las áreas naturales o conservadas, pero digamos más al sur, hacia Sudamérica, vamos a Colombia, eso es más difícil porque tenemos 2000 especies en Colombia. Ahí existen en esa parte. El neotrópico, a propósito, es el sector a donde más especies de aves hay. Y de diversidad de otras cosas, ¿vamos? Bueno, entonces más o menos regresando un poquito al tema al tema de con qué se contaba en esa época, cuando pues con Robin íbamos a ver aves y con muchos otros compañeros, que la verdad éramos un grupo bien numeroso. Yo digo que tal vez éramos unos 6 o 7, ¿va, Claire? Que estábamos en esto. Y obviamente con todo el bullying correspondiente, ¿va? Imagínense, yo llegaba al equipo de básquetbol allá a jugar a la UP, ¿verdad? Y mucha no va a poder ir el fin de semana. ¿Por qué? Porque me voy a ir a ver aves, me voy a ir a ver pájaros. Imagínense, ¿va? Empezaban. Bueno, la cosa es que cuando empezaba uno a ver este libro, resulta que no aparecía todo lo que uno miraba. Y decía, pero ¿por qué no está todo ahí?
¿Y qué si resulta que este libro solo estaba ilustrando las aves que están en México, pero que no están en Estados Unidos? ¿Ya? Entonces, todo lo migratorio, todo eso, no aparecía ahí. Y eso era con lo que uno contaba. Entonces, y esta cosa no está aquí, debe ser una nueva especie o algo así. A ese nivel de ignorancia estábamos. Total que en una de esas caen en nuestras manos estos libros de Norteamérica. Este fue uno de los que a mí más me gustó, porque la verdad que los dibujos son bien bonitos. Ya con esto ya empezamos a hacer estragos, ¿verdad? Porque ahí ya podíamos ver, aquí es este, sí. Obviamente que para identificar un ave, uno la miraba, se le iba y ya le vi las características y uno empezaba a ver aquí, en eso miraba un montón parecidas y decía, no me fijé si tenía rojo en la cola o no. A esperar a dar la vuelta a ver si por casualidad volvía a aparecer y ahí sí me voy a fijar si tiene rojo en la cola o no. Ahí sí lo logro identificar. Y así va uno con una lentitud que yo les digo que, miren ustedes, piensen, no había internet, no había eBird. Los cantos no los usamos años, hasta que en una de esas no sé cómo vimos que se usaban los cantos para identificar y empezaron a aparecer este tipo de cosas. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Nos empezamos a hacer de este tipo de cosas. ¿Ustedes saben qué es esto? Ahí les voy a enseñar. Se llama Birding by Ear. Tiene cassettes. Y tiene un librito aquí donde están las especies y el canto. Por supuesto, mayoría norteamericana. Entonces, ¿qué tocaba? Pues lo que era, ¿verdad? Hacer eso. Y aquí teníamos luego hacerse de unos, les voy a enseñarles, que aquí les traía varias cositas que apareció esta maravilla. ¿Te acordás? Era Sounds of the Jungle grabado en Tikal. Miren ustedes, esta cosa, le sacamos brillo a estas cosas. Oírlo, y entonces ya cuando uno iba a Tikal, ya uno reconocía las especies con sonido. O sea, era una maravilla, pero era lo poquito que había. Ahora, altiplano, eso llegó como hasta 20 años después, ¿verdad? Entonces, más o menos así era como la cosa iba pasando y al principio pues todo iba muy lento, pero conforme empezamos a ver las necesidades, empezamos a crear información que podía servirle a la gente. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es lo que uno primero se pregunta cuando llega a un lugar? ¿Qué especies hay acá? ¿Y qué han visto? Ahora pues van al, ¿cómo se llama? El eBird y ahí ven la lista o ya hay checklist, pero antes no habían checklist de los lugares, no habían. Entonces empecemos a ver de todo esto que está en estos libros, empecemos a hacer una checklist de Guatemala. Va. Entonces, nada más para contarles, tenemos 5 minutos. Empezaron a crear las checklists, de hecho Claire creó una, ¿verdad? Para toda Guate, que no sé si la conocen, yo creo que está ahí en la información que hay. Y aquí empezamos a producir algunos libros con la mesa de aviturismo, como este, que precisamente fue ilustrado por Robin, ¿sí? Y este lo que decía, lo que trataba de responder es, ¿dónde se miran aves en Guatemala? Porque eso era lo que toda la gente nos decía. Y en Guatemala hay, ¿y dónde se ven? Hagamos un libro que explique dónde se ven. Aquí Y está. las regionalmente endémicas. Sí, y luego creamos un pequeño trifoliar que Robin también lo ilustró y que decía cuáles son las especies emblemáticas de aquí de la región, ¿sí? Que estas, aquí Robin la ilustró y ahí están las especies como que más
que la gente quiere venir a ver más, ¿verdad? Eso fue como parte del trabajo. Y algo interesante, y tal vez Robin les contase, es que a raíz de este librito que hicimos acá y que acuñamos también un término que se llama aviturismo, porque antes, ¿saben cómo le decían? Orniturismo. Qué feo se oía, ¿va? Entonces, no, aquí aviturismo le vamos a decir. Resulta que otros lados empezaron también a agarrar el término. Y este es un trabajo que hizo Robin en Colombia, que vinieron a imitar, digamos, o que tomaron el ejemplo de esto que hicimos en Guatemala, para ellos también informarle a su gente dónde ir a ver aves en Colombia, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Con la mesa Aviturismo y todo. Se desarrolló un libro, que también les quiero contar una anécdota. Este libro lo imprimió la empresa eléctrica. Ustedes no se imaginan lo que costó encontrar fotos de aves. Hoy ustedes en los chats, todos los días llegan fotazas, que yo cuando digo, ojalá hubiéramos tenido esa foto para el libro, digo yo. Las fotos son hasta precarias, muchas de ellas en este libro, pero era lo que había. Entonces, eso fue lo que se pudo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, miren este tinamú, así que casi ni se ve. No, y van a ver unas que hasta están pixeleadas. No sé si conocen este libro, pero para los que pero la idea aquí, por ejemplo, bueno, esa está mejor, pero hay unas, ahí lo van a ver, están hasta pixeleadas. Entonces, Robin, no sé si querés hablar ahorita, tenemos un par de minutos de cómo son tus ilustraciones, solo para que vean qué es lo que hay ahí. Estas acuarelas. Y es que van a decir, a veces en muchos casos, la mayoría, el 99% de los casos, es que el espécimen está de lado. Y está de lado por un motivo. Está de lado porque ustedes pueden ahí medir el culmen de este espécimen en particular. Este es de Guatemala, este es un Formicarius, ahora es Moliginer. Entonces, lo que está ahí, todo está a tamaño natural. Pero si queremos medirle la cola, esa es una medida de la cola, ese es el ala y ese es el culmen y el tarso. Ahí están, básicamente. Los colores es muy difícil llegar al color porque tanto el ave como la interpretación del color varían bastante. Las aves cambian, antes de anidar, están bellísimas, claro, porque están enseñándole a la hembra todas sus bellezas. Y la hembra también, ¿verdad? Porque los colores se intensifican. En muchos casos cambian en el pico. Por ejemplo, en Cyclaris guyanensis se le pone aquí una chibola. Y entonces van a ver que son de lado. Y hay tamaño natural y lo que está atrás, la vegetación también tipifica el área, no es inventada la vegetación, que puso unas hojitas, no. Y pues aquí está al lado de una Botrops asper, una Barba María, y este es en el caso de este. Y aquí podemos ver plates que hicieron en Colombia con los cuadros de Robin, ¿verdad? Estos cuadros estos plates son pequeños, pero los cuadros son tamaño natural. O sea, si ustedes ven un tucán ahí, el tucán es tamaño natural, con su medida de pico, su medida de... Entonces, eso es la ilustración científica, ¿verdad? No es solo pintar un pajarito, es tratar de representar de una manera hábitats, hojas, otras aves, otros animales que viven en ese hábitat, ¿verdad? Y es un mensaje, gracias, es un mensaje para poder llevar esta información y compartirla con el resto de personas que tal vez no hemos tenido la dicha de poder llegar a estos lugares, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito lo que les traíamos. Hay mucho más que platicar, mucho más que decir, pero el tiempo es limitado. Entonces, lo único nada más el mensaje es
felicitaciones, sigan adelante, tienen un mundo por delante. Ustedes hoy tienen unas herramientas maravillosas con las cuales pueden avanzar y aprender. Yo estoy seguro que en este curso ustedes aprendieron lo que Robin y yo aprendimos posiblemente en 10 años. Y ustedes lo aprendieron ahorita en este curso, con todas las herramientas que tienen, con toda la información que tienen, fotografías, cantos, distribuciones. O sea, están en un mundo muy, muy bonito. Aprovéchenlo, úsenlo para bien y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mako y Robin. Vamos a invitar a una pregunta del público y como hay 2 micrófonos inalámbricos, vamos a ver si hubiese una pregunta ya sea del público online o del público presente aquí en el aula. Pregunten, no mordemos. Tenemos un comentario en el chat aquí muy lindo. Gracias por tan magnífico evento. Es un orgullo pertenecer a la Asociación de Aviturismo de Guatemala. Y efectivamente, a raíz de la Mesa Nacional de Aviturismo, eventualmente nació una asociación, ya una organización privada que tiene personería jurídica que puede recibir fondos y la intención es que esta Asociación de Aviturismo y Conservación de Vida Silvestre también es una oportunidad para seguir aprendiendo de las aves. Varios de los conectados y de los presentes somos miembros de esta asociación, ¿verdad? Y por supuesto, más entidades se han ido sumando a todo este gran esfuerzo. Hola, buenos días. Gracias por su información. Las experiencias estuvieron bien chileras. Mi pregunta más que todo era para saber qué equipo llevaban, porque en un mundo en donde, digamos, nosotros tenemos el celular y llevamos y tiene cámara 4K y todo, ¿cómo ustedes documentaban todo lo que documentaban o qué llevaban? Porque antes para tomar video era llevar el equipón grande y que sacaba un VHS. Entonces, ¿cómo ustedes lograban o para dibujar también, cómo ustedes llevaban, digamos, algo que les sirviera pequeño en una gira para llegar hasta Tikal sin mucho peso, digamos, y regresar información que sí les usaba o qué era lo que llevaban para documentar lo que ustedes documentaron? Mira, básicamente, en mi caso, lo único que yo llevaba era una libreta de campo, las guías. Y a veces llevaba, cuando ya tuve grabadora, pues la grabadora, ¿verdad? Para hacer playbacks y jalar a las aves. Había que hacerlo con el cassette, ¿verdad? Había que ver en qué numerito del cassette se quedaba el canto y había que regresar ahí cuando uno... Era todo no es como ahora que solo lo ponen y ya. Básicamente eso, fíjate que en esa época no se miraban los telescopios porque eran equipos muy caros y eso era muy incipiente. Unos binoculares gachos era lo que había y básicamente eso era, ¿verdad? No sé, Robin, vos que en el tema tuyo que vos ilustrabas. ¿Les digo o no les digo, man? Ahí va un rifle balines también. Los espécimenes no se podían, se colectaban y se entregaban también aquí a la universidad o a la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala, y después llegaron las redes de niebla y con eso podía uno ilustrar el ave mientras estaba viva antes de soltarla. Libreta de campo, binoculares y a veces un altímetro, porque los rangos altitudinales eran importantes, eran importantes. Ahorita están pasando unas cosas rarísimas. O sea, obedecían más. Entonces ese es el resultado de un trabajo de campo con especies que estaban en la mano o porque ahí están mezclados de especímenes de gaveta. Entonces uno tenía el espécimen de gaveta en la mano y ya había visto el ave y uno decía, ah, listo, aquí están los datos y yo ya la vi. Si es que es mía, se va al papel. Eso es todo. Así es. Muchísimas gracias. Tenemos un par de comentarios más aquí en el chat. Quiero leérselos. Gracias, Mako. Excelente presentación de Viti Ramírez Portillo. Claudia Burgos. Gracias, Mako. Excelente presentación. Saludos a ambos, Mako y Robin. Claudia Burgos, Viti Ramírez Portillo. Ustedes han estado en este equipo junto con muchas personas más, ¿verdad? Desde el inicio y es un gusto que estén conectadas hoy con nosotros. La verdad es que lo que nos presentaron ahorita en un ratito de anécdotas, de unos 20 minutos, Mako y Robin,
nosotros ampliamos un poquitito más en la exposición que tenemos a disposición para ustedes aquí en la biblioteca, en el tercer nivel del edificio CIT en la Universidad del Valle. Así es que durante la pausa o al finalizar el simposio les invitamos a que ustedes puedan bajar para ver esta exposición. Y algunos de los ejemplares que mencionaron hoy están en nuestra biblioteca y los tenemos a su disposición. Último comentario, Andrea, previo a pasar entonces a nuestra próxima actividad. Primero que nada, muchas gracias por lo que nos contaron. Fue muy valioso y muchísimo gusto en conocerlos también. Les quería preguntar ¿qué consejo nos pueden dar a las personas que estamos conociendo este mundo y que en un futuro pues queremos ser queremos ser biólogos enfocados en las aves? La deforestación, la extensión, le decían antes la extensión agrícola, ahora no es extensión agrícola, ahora es extensión de lo que se le ocurra a quien se le ocurra. Entonces hay construcciones de todo tipo, eso está alterando mucho los ambientes. Está involucrado con lo del cambio climático, entonces ahorita hacerle seguimiento a las poblaciones de las especies es lo que yo creo que es relevante en este momento porque es algo que está cambiando rápido. Y Mako. Bueno, yo lo que les aconsejo ahorita que están empezando es vayan a su paso, sean curiosos, vean más allá de si les gustan las aves, está bien, vean las aves, pero vean todo lo que los rodea. Vean las plantas, vean los insectos, vean todo lo que está alrededor, los hongos y todo, porque todo es parte de un mismo ente, ¿verdad? Del que somos parte también nosotros como seres humanos. Entonces, abran los ojos, vayan a su paso, no anden compitiendo, no anden solo registrando, sino denle sentido a esto, ¿verdad? Porque esto tiene un sentido más allá. Esto es la creación de Dios y Él nos la está presentando para que nosotros la podamos trabajar, entender, ver y abramos nuestro corazón hacia eso. Entonces yo lo que les aconsejo es que vayan en esa actitud, en una actitud de paz, ¿verdad? No de competir, de pelear, sino vayan en una actitud de paz porque es lo que el planeta Tierra está necesitando ahorita. Así que ustedes que están jóvenes, yo sé que van a hacer un mejor trabajo de lo que todos nosotros pudimos hacer y los felicito y sigan adelante. Muchísimas gracias, Robin y Mako. Voy a tomar nada más una medida general de los que están conectados y los que están presentes. ¿Podrían levantar la mano si estuviesen interesados en recibir un curso de ilustración con Robin Schill? Es solo una pregunta general, igual los conectados. Si pueden levantar la mano o poner un comentario en el chat, porque si tenemos suficiente interés, estamos dispuestos desde el Departamento de Biología a ayudar a generar un curso de educación continua y que sea Robin Schill quien lo imparta en el próximo ciclo. Muchas gracias. Vemos alrededor de unas 20 manos levantadas y Robin, pues conversaremos al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sabemos que seguramente van a haber más preguntas y más comentarios, entonces pues vamos a tener a Mako y a Robin durante el coffee break para que cualquier persona que tenga alguna otra pregunta pues podamos resolverla en ese espacio. Ahora vamos a continuar con las presentaciones de los estudiantes, ¿verdad? Que es lo más esperado el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el grupo de María Campos, Pamela Jerez y Johan Pinzón, quienes nos van a presentar su proyecto sobre el análisis de la riqueza y abundancia de aves en el Parque Ecológico Ecojinayá San Lucas, Zacatepeques. Muchas gracias y bienvenidos. Yo prefiero... Exacto. Hola, buenas tardes. Buenos días, ¿no? Les vamos a presentar análisis de riqueza y abundancia en el Parque
de Bosque de Pino Encino, Ecojinayá, San Lucas, Zacatepeques. Somos Pamela Jerez, María y Johan. Ahí está. Bueno, como programa de la presentación, primero vamos a presentarle la introducción del tema, luego les vamos a mostrar qué es Parque Ecojinayá y se los vamos a presentar por si algún día están interesados en ir. Objetivos, metodología, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Como introducción, los estudios de diversidad e inventarios de aves del parque son importantes herramientas. Esto permite identificar especies del hábitat, otorgan información de comportamiento, pautas migratorias y dinámica poblacional. Además, esta información es inestimable. Se necesita llegar al lugar, hacer conteos y muchas metodologías para poder tener esta información. Esto sirve para generar estrategias de conservación eficaces, además de ayudar a proteger las aves en el área. Como antecedentes tenemos que en el 2008 la Universidad Rafael Landívar generó un libro de riqueza de especies de aves en Guatemala que abordaba un plan de acción y conservación que respondía a la diversidad de avifauna local. Aparte de eso, tenemos que en 2019 se creó un método de estudio socioambiental para la ordenación del territorio en la cordillera Alux de Guatemala, en donde mostraba un análisis de los aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales. Como actores clave tenemos a los estudiantes del curso de ornitología, nosotros, a las maestras del curso y a Parque Ecojinayá de eventos. Si se dan cuenta, en la parte izquierda tenemos a las dos personas que nos ayudaron en el proyecto. Entonces empezamos presentando más información acerca del parque. Este se encuentra ubicado en el kilómetro 27.5 hacia la carretera interamericana en la aldea El Choacurral, en San Lucas, Zacatepeques. Está camino a la Antigua. Ahí está el mapita del parque y cómo llegar. Tiene una extensión aproximada de 7.7 hectáreas y una elevación de máxima de 1.896 metros sobre el nivel del mar. Es un bosque húmedo montano bajo subtropical y tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados con una precipitación media anual de 1.265.8 milímetros. Luego de esto, aquí está georreferenciado. Este es el parque. De este lado cuenta con una piscina. Ahí tenemos 2 fotos de las áreas del parque. Y bueno, para pasar ya a contarles qué hicimos en nuestro proyecto, teníamos un objetivo general, que era comparar la riqueza y abundancia en 3 distintos hábitats aquí en el Parque Ecojinayá de San Lucas, Zacatepeques. A partir de esto, definimos 3 objetivos específicos. El primero, evaluar la abundancia y variedad de especies de aves presentes en el parque. En segundo lugar, proponer recomendaciones para su conservación. Y en tercer lugar, desarrollar un recurso educativo para poder pasar a todo el público del parque y también a los dueños la información acerca de la diversidad de aves que habían ahí. ¿Y qué hicimos para cumplir estos objetivos? Pues en primer lugar, el muestró la investigación de campo. Como les dijimos, íbamos a comparar 3 hábitats. Entonces, dentro del parque definimos estas 3 parcelas. Una con perturbación alta, que era donde estaba más infraestructura humana. Una de perturbación media, que estaba un poco a la par de esta área. Ya les vamos a enseñar unas fotos de los lugares. Y en tercer lugar, era el de perturbación baja, que era un sendero que estaba más alejado de la parte central del parque. En estas 3 parcelas, en cada una hicimos observaciones de 1 hora a lo largo de 3 fines de semana. En la mañana, a partir de las 6 a.m. y en la tarde a partir de las 3 p.m. Todos estos registros de lo que vimos y escuchamos se hicieron a través de eBird y también en un formato de campo. Luego, con esos datos, hicimos los análisis de índices de diversidad en el programa PAST 4.09 y hicimos curvas de acumulación con RStudio. Finalmente, ya con estos datos de qué especies había, hicimos las recomendaciones de conservación y la generación del material educativo. Entonces, como les comentaba, dividimos el parque en 3 hábitats. Entonces, el primer hábitat era la parte central del parque, como les decía Pamela, el área de las piscinas, las canchas, las cabañas, donde se mantenían más personas. Entonces, por esto la definimos con el área de mayor perturbación humana.
Luego tenemos el hábitat 2, que era el sendero que estaba más alejado de toda esta infraestructura. Entonces había menos perturbación humana y además este sendero tenía como una quebrada que tenía acceso a un cuerpo de agua. Y en tercer lugar tenemos el bosque secundario Pino Encino, que estaba a la par de la infraestructura. Entonces no había como tal gente ahí que hiciera perturbación, pero estaba muy cerca. Entonces si habían personas en la infraestructura, igualmente podía afectar en esta área. Y ahora les vamos a comentar cuáles fueron nuestros principales resultados y lo que generamos a partir de esto. Bueno, entonces empezamos con una cantidad de individuos y especies registrados en la parcela 1, que es el área más perturbada, les voy a ir recordando por si se les va olvidando, ¿verdad? Entonces hicimos 5 réplicas, si se dan cuenta, en su mayoría llegamos como aproximadamente 22 especies, conteos de 22 especies y de 63 individuos. La primera réplica fue la que tenía un dato mayor. Aquí la curva de acumulación muestra que se encontraron 42 especies, al igual que la vez, pero aquí está como en especies, ¿verdad? Siempre las mismas 5 réplicas. Luego de eso tenemos que en la parcela 2, que es donde está el sendero un poquito más alejado, ¿verdad? El que tiene perturbación muy baja, siempre 5 réplicas en donde aproximadamente 33 especies y 61 individuos registrados. Esta es la curva de acumulación de especies de la parcela 2. Esta es la parcela que obtuvo un conteo de especies mayor. Esto se debe a que posee una diversidad más grande de vegetación. Es la parcela más alejada de todas de la perturbación humana. Es la que se encuentra más aislada de todo lo demás. Luego de eso tenemos la parcela 3. Acá tuvimos un conteo de 25 especies y 43 individuos en general, ¿verdad? Fueron las... Entonces, fue la segunda parcela que obtuvo mayor cantidad de especies. Esto se debe a que tiene mayor vegetación, está al lado de perturbación humana, sí hay un poco de perturbación media, pero a pesar de eso, el bosque sí está un poco aislado de todas maneras. Muy probablemente acá se hayan obtenido menor cantidad de especies a comparación de la parcela 2 porque posee una vegetación menos diversa. Y la perturbación humana también involucra, ¿verdad? Porque en uno de los muestreos incluso habían retiros religiosos y estaban ahí cantando coros y así, entonces eso también perturba el área y por eso muy probablemente a pesar de haber vegetación, se encontraron menor cantidad de individuos. Bueno, luego obtuvimos índices de diversidad para comparar entre las 3 parcelas. Como mencionamos anteriormente, la parcela 1 fue la de alta perturbación, la parcela 2 de perturbación moderada y la parcela 3 de baja perturbación. Entonces, en primer lugar, obtuvimos la dominancia. Esta indica si hay un grupo de especies que es más abundante que el resto, por lo que al haber un índice mayor, hay mayor dominancia. En este caso, la parcela 1 fue la que presentó mayor dominancia, por lo tanto, habían algunas especies que eran bastante más abundantes en comparación con el resto. Y la parcela 3 fue la que presentó menor dominancia. Y esto también se relaciona con la diversidad, ya que al haber mayor dominancia, hay menor diversidad. Y algo importante mencionar, sí, es que no encontramos diferencias significativas entre estos índices de diversidad. Y esto puede deberse a que la distancia entre las parcelas era corta. Entonces las aves se podían mover fácilmente entre parcelas. Luego obtuvimos el índice de Shannon. Este indica la diversidad, o sea, el número de especies y la proporción de estas. O sea, que también se relaciona con la dominancia. Entonces, en esta obtuvimos que la parcela 1 era la que presentó menor índice de Shannon, por lo tanto presentaba menor diversidad y, como vimos anteriormente, mayor dominancia. Y la parcela 2 y la parcela 3 obtuvieron valores de Shannon muy similares, siendo más diversas y con menor dominancia que la parcela 1. Luego obtuvimos la uniformidad.
que esta también tiene, se relaciona con la dominancia, ya que es como lo contrario, más o menos lo contrario a esta. En esta, debido a que evalúa qué tan equitativas son o sea, evalúa la equitatividad de las especies, o sea, de la distribución de las especies. Entonces, la parcela 1 fue la que presentó menor uniformidad, por lo tanto, presentaba mayor dominancia y menor equitatividad en la distribución de las especies. Y la parcela 2 y 3 presentaron mayor uniformidad, por lo tanto, presentaban mayor dominancia, y debido a que esto se relaciona con la diversidad, parcela 2 y 3 fueron más diversas que la parcela 1. Por último, obtuvimos el índice de Menjenic, que evalúa la cantidad de especies por la cantidad total de individuos. Entonces, mientras mayor es el número del índice de Menjenic, es mayor la cantidad de especies y cantidad de individuos. Entonces, acá la parcela 1 fue la que presentó menor índice, por lo tanto, presentó menor cantidad de especies y menor cantidad de individuos en comparación con la parcela 2 y 3, que estas obtuvieron valores muy similares y fueron mayores que la parcela 1. Y si bien no encontramos diferencias significativas entre estos índices, sí podemos observar un patrón en el que la parcela 1 presentó menor diversidad y mayor dominancia en comparación con la parcela 2 y 3, que estas eran muy similares, ya que presentaban la parcela 3 tenía mayor vegetación, pero se encontraba cerca del área de perturbación, y la parcela 2 presentaba poco de perturbación. Aparte, hicimos una curva de acumulación de especies en general de todas las especies muestradas en todas las parcelas. En total, nosotros logramos identificar 74 especies, en donde el 20% fueron migratorias y el 80% fueron residentes. El 80% contaba con 64 especies y el 20% con 14. Uno de los dueños del parque nos brindó un análisis probabilístico que hizo en el parque, en donde realizó avistamientos todos los fines de semana de enero a diciembre en el año 2021, a excepción de solamente aproximadamente 5 fines de semana. Entonces, estos datos son un poquito más exactos del parque, ¿verdad? En él logró identificar 106 especies, en donde el 18% eran migratorias y el 82% eran residentes. El 82% contaba con 86 especies y el 18% de aves migratorias contaba con 20 individuos, 20 especies, perdón. Ajá. Entonces se preguntarán por qué, a comparación de las migratorias, porque nosotros logramos ver el 20% de migratorias y él el 18%, ¿verdad? Esto no es que él haya visto menos, sino solamente vio más residentes, entonces el porcentaje de migratorias disminuyó por eso, ¿verdad? Por la mayor cantidad de especies que él ha visto. Ok, entonces ya con los datos de estas especies que se encontraban en el parque, procedimos a hacer las recomendaciones para conservación. Para esto hicimos una revisión bibliográfica de qué especies de planta primero se encontraban de forma nativa en los bosques de pino encino, y segundo, servían ya sea para dieta o hábitat para las aves que habíamos encontrado. Entonces, a partir de esto encontramos las siguientes especies, por ejemplo, Ocotea salvini, Lytzea glaucescens, Rubus leucodermis, el coralillo Citarexilum donnell-smithi, Oreopanax alapensis, Cecropia obtusifolia, Lantana camara, Lobelia laxiflora y Salvia elegans. Aparte de eso, generamos un material de educación ambiental, en donde con ayuda de los datos probabilísticos que generó el dueño del parque, dividimos las especies entre las aves que eran muy probables de encontrar a muy poco probables de encontrar. Entonces, el dueño del parque nos recomendó que mejor en el trifoliar pusiéramos las aves que son más probables de encontrar, para que la gente que llegue al verlas sepa qué son, ¿verdad? Entonces, les hicimos un trifoliar. Aquí se ven una parte de las especies, esa sería la portada, la contraportada con la información, y cabe mencionar que todas las fotografías
que se encuentran de las aves en el trifoliar fueron tomadas por Osberto Pineda y Zulena Escobedo en el parque. Todas son fotos propias del parque. Estos serían el resto de animales que son muy probables de encontrar en el parque también. Bueno, y ya pasando a las conclusiones. En primer lugar, no se encontraron diferencias significativas en los índices de diversidad entre las diferentes parcelas analizadas, lo que sugiere una distribución similar de especies en el área estudiada. Además, se registró 75 especies de aves en el Parque de Eventos de Cojinayá, lo que destaca su importancia como hábitat para una variedad significativa de avifauna. El esfuerzo de muestreo realizado no fue suficiente para capturar la totalidad de la diversidad presente en la comunidad. También se propuso estrategias para atraer especies de aves poco frecuentes en el parque, mediante la incorporación de especies de plantas nativas de Guatemala. Y por último, se desarrolló un trifoliar educativo con las especies que más frecuentan el parque para futuros recorridos de avistamientos o visitas generales. Y como recomendaciones, nosotros recomendamos aumentar el tiempo de muestreo y réplicas por parcela para obtener mayores datos y lograr el esfuerzo de muestreo. También llevar a cabo muestreos en diferentes estaciones del año para apreciar las migraciones que se llevan a cabo y ver cómo cambia la comunidad de aves. También emplear otros métodos de muestreo para maximizar la detección de especies como redes de niebla. Y como agradecimientos, nosotros agradecemos a la Universidad del Valle de Guatemala, al Parque Cojinayá y al ingeniero Ernesto Meneses por apoyarnos y brindarnos datos de registros de avistamientos con análisis probabilísticos del año 2021. De igual manera, un especial agradecimiento a Claire Dalís y Varinia Sagastume por su apoyo durante el trabajo de campo y recomendaciones en el transcurso de la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María, Pamela y Johan. Tenemos un par de minutos para una o dos preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta sobre el proyecto. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Gracias. Yo les quisiera preguntar, ahora que estuvieron ahí y todo, ¿qué fue lo que más les admiró? Pues en mi caso, una de las cosas que más me sorprendió es que justamente nos comentaba el ingeniero Ernesto Meneses que él lo que quería hacer era que este lugar fuera un sitio donde las personas que están empezando a ver aves se familiaricen y se enamoren del mundo del avistamiento de aves. Entonces yo misma fui testigo de eso porque antes de conocerlo casi no iba a avistamientos. Y entonces fue experimentar de primera mano que sí es una experiencia muy bonita, poder conocer todas estas aves que hay en el parque, aunque algunas sean comunes, cuando uno está empezando todas son increíbles de ver. Y creo que ese es uno de los más importantes atractivos que se obtuvieron a partir de los datos analizados ya con el material de educación y las propuestas de conservación. Incluso van a poder observarse más especies en el parque que atraigan a más personas a esta actividad. No sé si ustedes quieren complementar con él. Sí, yo estoy de acuerdo y la verdad es que algo que me gustó también es que a pesar de que el parque era pequeño, sí se pueden ver bastantes especies. Entonces vimos un montón de cosas, cosas que yo nunca había visto y la verdad es que sí me gustó bastante. Gracias por la pregunta. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Quería saber si habían registrado aves a base de canto. Nada más. Sí, registramos aves a base de canto. ¿Cómo? Con buena pregunta. La registramos con la aplicación de Merlin y a partir de las aves que nos sugería Merlin, veíamos si algunas ya se habían registrado o si era muy rara, mejor la excluíamos. Si no se había avistado y Eniver decía que era rara, la excluíamos de los datos
pero si ya se había registrado y era relativamente común, sí la incluíamos dentro de los registros. Además, Ernesto ya tenía un poco de experiencia en cuanto a cantos para algunas aves, no todas, porque ajá, pero sí algunas. Entonces, cuando ya él nos comprobaba, no, así es el, no sé, el Blackbound Solitaire o algo así, no sé, siempre como que nos confirmaba, sí, ese sí es. Sí, Merlin tiene razón, porque hay veces que a veces se identifica como ruiditos, entonces siempre regresamos a grabaciones para verificar que no fuera un ruido, que no fuera un ave. Muchísimas gracias. Un aplauso para el grupo. Si hay más preguntas, vamos a poder abordarlas en el coffee break. Entonces pueden acercarse los estudiantes y resolver cualquier otra duda. Entonces damos la bienvenida al siguiente grupo que incluye a Kelsey Tezucún, Francisco Castillo. Y ellos nos van a presentar su proyecto sobre el registros preliminares de aves en San Agustín Bike Park, vía Canales, Guatemala. Buenos días a todos, qué gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto, que es el registro preliminar de aves en San Agustín Bike Park, que está ubicado en Carretera El Salvador y que les vamos a hablar un poco más sobre él más adelante y algunas recomendaciones de conservación y educación ambiental que hemos propuesto. Bueno, ya a modo de introducción, pues nosotros nos enfocamos principalmente en generar un listado de aves y también en determinar la diversidad de las especies. Pues también tenemos que tener el contexto de que estos datos son críticos también para determinar la presencia o ausencia, ya que esto nos puede servir como indicadores para realizar estudios previamente y también para determinar áreas de distribución y así poder tomar medidas de conservación. Nosotros también nos enfocamos en los índices de Simpson y Shannon, que estos también nos ayudan para determinar la riqueza y la dominancia, como vimos en la presentación anterior. Nuestros objetivos fueron el establecer una línea base de registros preliminares de aves en residentes de San Agustín Bike Park. También determinar si existen diferencias entre la riqueza de diferentes sitios dentro del parque. Y también identificar el estado de conservación de las especies del listado general que nosotros generamos. Ok, entonces yo les voy a hablar un poco acerca de los métodos que nosotros utilizamos para hacer el estudio. Este es San Agustín Bike Park, que es básicamente toda esta parte de aquí, es un área bastante grande y está rodeada pues por zonas ya urbanizadas, ¿verdad? Entonces es como una área que todavía presenta una gran cantidad de bosque. Y bueno, les voy a hablar un poco acerca de, en forma cronológica, qué fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, primero, como prioridad, establecimos los objetivos, tanto para el parque como para nosotros en el curso. Y la idea era establecer las especies principales que están en el área, así como los puntos potenciales en los que podríamos observar las aves, dónde se encuentran estas, ubicaciones preferenciales para verlas y algunas recomendaciones generales para el parque, ¿verdad? Nosotros establecimos un diseño de muestreo que consistía en transectos de 100 metros con distanciamiento de 20 metros en ancho, los que realizamos en 20 minutos cada uno. Y consideramos espaciamientos entre ellos, tanto entre senderos como a la fuente de perturbación, llamamos nosotros, más cercana, que sería el área principal del parque. Para esto marcamos cada uno de los transectos y realizamos pruebas pilotos para estimar más o menos cuánto tiempo nos tomaría estar haciendo los senderos, cuánto tiempo nos tomaba movilizarnos para poder hacerlo todo como más ordenado. Y los monitoreos en campo, pues sí utilizamos varias de las herramientas que ya mencionaron, principalmente binoculares, cámara, utilizamos identificación de audio con Merlin y la guía de Peterson. También hicimos los conteos pues, de las que estaban adentro y fuera del transecto y fuimos generando listas en eBird y listados específicos por cada transecto. Y por último hicimos el análisis de los datos según la clasificación taxonómica de cada una de las aves y revisamos estado de conservación en la IUCN
para posteriormente evaluar la riqueza en cada área de las que nosotros utilizamos. Y pues ya como para tener un poco de forma más visual, teníamos un sendero que era un poco más grande que otro. Teníamos 2 senderos principales, Pantera y Loops. En el parque pues hay 3 senderos en los que se puede caminar y aparte se puede caminar dentro del parque. Es un parque que se dedica principalmente al ciclismo y también está fomentando el senderismo y con la observación de aves. Entonces el primer transecto era un poco más pequeño, por lo que se tuvo que recurrir a tener que dar como la vuelta y tomar parte de un transecto casi que paralelo a los otros. Pero con el otro de Loops, con este sí se pudo tomar todo recto. Tuvimos los muestreos también en la mañana y en la tarde para pues tener una mayor cantidad de especies de diferentes horarios. Lastimosamente no pudimos ir en la noche, así que ahorita estamos considerando aves principalmente diurnas. Y bueno, esta es la entrada al primer sendero, que es Pantera. Entre una de las especies que más se podían escuchar ahí y pues ver a lo lejos era el Crescent Chested Warbler, que cabal, todo chiquito, entonces cuesta verlo, pero se escucha muy bien. Y luego tenemos la entrada a Loops, que aquí pusimos esta especie, el trogón, que nos llamó mucho la atención porque pues nosotros 2 nunca habíamos visto trogón, entonces nos emocionamos mucho cuando vimos y logramos ver 3 trogones al final en total en el parque. Ok, entonces estas son algunas de las fotografías que nosotros tomamos mientras realizamos los senderos. Este es uno de los colibríes que es un Green Mountain Gem y aquí están los registros de cantos que hicimos. También algunas fotos, pues Francisco con su cámara y nosotros con binoculares y guías. También contamos con apoyo externo. También hicimos identificación principalmente por fotos, por cantos y también tuvimos una identificación por una pluma. Entonces fue bastante curioso. Entonces ahora sí, en los resultados. En total, logramos extender el registro de 36 especies que tenía el parque a un total de 77 especies observadas. Todas las fotos que ustedes ven aquí son fotos que tomamos en el parque y son las especies que están en el parque, algunas de las más vistosas y representativas, ¿verdad? Y bueno, entre las especies que más se pudieron observar, que tuvieron más ocurrencia, pues la que más se observó fue la Shara, la Bushy Crested Jay. Bueno, como segundo lugar de la que más se observaba, tuvimos el Cabanis Wren. Como la tercera especie más recurrente, se observó los guardabarrancos, los Brownback Solitaire. Y también como cuarto, el Orange Bill Nightingale Thrush. Y como el último, pues el Censonte. Que estos fueron los 5 que más se observaron en el parque con más ocurrencia y pues también hicimos revisión de cómo está el estado de conservación según la UICN. Todos estos se encuentran en preocupación menor. Bueno, entonces nosotros también, así como nuestros compañeros tomaron en Ecojinayat, hicimos una curva de acumulación de especies. En el total de las 8 visitas, el día 1 corresponde a un registro previo que ya tenía Claire. Y los días 2 en adelante son como en conjunto que realizamos durante los monitoreos. Entonces al final podemos ver que tenemos las 77 especies, pero queremos hacer la salvedad de que estas especies únicamente incluyen las especies que son residentes del parque, debido a que por la estacionalidad en la que hicimos el monitoreo únicamente pudimos encontrar algunas migratorias, entonces es muy probable que el listado pueda aumentar si se realizan los monitoreos en otros meses. Entonces, también sacamos índices de diversidad de Simpson. Entonces, la idea es que el índice de diversidad de Simpson va de 0 a 1 y mientras mayor es el índice, vamos a tener una mayor diversidad. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros muestreamos, vamos a tener una especie y más adelante, si volvemos a muestrear, es muy probable que la especie que tomemos sea diferente. Entonces, tenemos una mayor diversidad. Entonces, si se dan cuenta, en todos los transectos que nosotros realizamos, la diversidad es bastante alta. Entonces, no encontramos una diferencia realmente en la diversidad entre Loops y Pantera, pero sí queremos hacer el reconocimiento de que en el transecto 4, Loops es el que tiene el mayor valor, y nosotros consideramos que es porque pues, es un área que está un poco más alejada de las perturbaciones, tiene una buena cobertura forestal,
pero también tiene áreas que son de claro, entonces es un poco más fácil observar las aves en esas áreas. Y en el caso de Pantera, en el transecto 6, es el que tiene mayor valor, pero también es el que está un poquito más alejado del área como principal del parque y tiene una buena composición forestal. Y también tiene estas áreas que nosotros consideramos como matorrales, por decirlo, que son áreas a mediana altura, en las que podemos ver bastantes aves pequeñas, como chipes, y que pues al final mantienen bastante la diversidad del lugar. Y aquí lo podemos ver un poco más visual. Si se dan cuenta, todos están altos todos, pero solo queríamos remarcar como los principales en cada sendero, ¿verdad? Bueno, y pues luego determinamos el índice de Shannon. Pues aquí se considera que un valor, entre comillas, normal, estaría entre 2 a 3. Podemos observar que 4 de nuestros transectos visitados pues tuvieron un valor de entre 2 a 3, de 2.7, 2.9, 2.7, 2.8. Esto se considera que está en un rango normal. Y ya cuando está de 3 en adelante se considera que pues es diverso. Y pues entonces acá lo que tenemos es que la mitad de nuestros transectos pues entran en esa categoría como de muy diversos y la otra mitad se considera como entre lo normal. Igual para verlo de forma más visual, aquí está en gráfica de barras. Los que tuvieron una mayor diversidad según índice de Shannon fueron el transecto 1 y el transecto 6, que el transecto 1 corresponde al sendero de Pantera y transecto 6 corresponde no, perdón, al revés. El transecto 1 corresponde al sendero de Loops y el transecto 6 a un sendero de Pantera. Y bueno, entonces ya, pues, como conclusiones es que, pues, lo primero es que logramos extender el listado existente de 36 especies aproximadamente a un total de 77 especies de aves, que en su mayoría son residentes. También, pues, nosotros corrimos prueba T, determinamos si los datos eran normales, corrimos prueba T, no detectamos ninguna diferencia significativa. Se observó que en el transecto 1 del sendero de Loops y en el transecto 2 del sendero Pantera presentaron los valores más altos para Shannon, y también que el transecto 4 y el transecto 6, el 4 para Pantera, 4 para Loops, 6 para Pantera, presentaron el índice más alto para Simpson. Ok, entonces ahora les queremos compartir algunas fotos que todas son de nuestra autoría y que son las aves del parque y que realmente son las que nos emocionaron mucho porque son súper bonitas. Entonces aquí tenemos el guardabarrancos, el Wilson's Warbler, que es como súper lindo, es súper chiquito. Aquí hay otra, y pues también pudimos ver estos aves, los Cedar Waxwing, que son aves migratorias, que todavía logramos verlas en grupos bastante grandes, entre 20, y luego fuimos viendo cómo se reducían los números conforme íbamos haciendo los muestreos, entonces fue súper interesante verlos. También el Blue and White Mockingjay, que es endémico regional y es importante. También vimos Western Wood Pewee y Azure Crown Hummingbird en estado temprano, pues juvenil. Y mi favorito, el Saint-Saëns Thrush, que era súper abundante en el parque y es súper lindo. Y pues aquí también lo curioso es que tiene como, estaban en formación del nido, creemos que también estaban como que llevando cositas para el nido. Y la eufonia, que es súper bonita. Y los mudbones, que definitivamente en los 2 senderos que fuimos pudimos verlos, entonces sí son bastante pues abundantes en el área, asumimos. Y los red stars. Y el dragón, que definitivamente es como súper llamativo, ¿verdad? Un cucuardía. Entonces tenemos un montón. Bueno, entonces, como forma de recomendaciones de conservación que nosotros consideramos que podrían ser útiles para mantener esta diversidad de aves, es principalmente seguir brindando el refugio y el alimento a las aves, ¿verdad? Todas estas áreas verdes que ya se tienen y específicamente estas áreas cercanos a los senderos podrían ser enriquecidas con especies nativas que puedan servir en lugares de anidación o bien para alimento de las aves. Evaluar, ¿verdad?, qué posibilidad hay de redistribuir algunas rutas o algunos senderos, algunas áreas en las que tengan una mayor distancia con las perturbaciones, ¿verdad? Para que no se expanden a las aves, por decirlo, porque sí vimos que en algunos senderos la presencia humana y el ruido sí les afecta un poco, ¿verdad?
Y ya ver hacia el futuro sería importante seguir con los estudios ecológicos en el área para determinar no solo cuántas especies hay, sino de qué se están alimentando, qué es lo que hacen, dónde están, para poder darles un mejor manejo y conservación, ¿verdad? No solo de este grupo, sino de otros grupos también. Y pues como agradecimientos primero a San Agustín Bike Park por dejarnos estar trabajando pues en el parque, en especial a Meli, gracias por atendernos también, recibirnos, a Claire por acompañarnos en algunos viajes y ayudarnos también con la identificación de algunas aves, a Alejandra Zamora que nos ayudó en la parte estadística del proyecto y a Wilfredo Guillén que también se nos unió en algunos muestreos y nos ayudó también ahí a estar identificando. Y muchas gracias por su atención y nuestros contactos por su información. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una pregunta del público. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta para este grupo. Sí, gracias. Felicitaciones, muy interesante. Mostraron una pluma. Creí que dijeron que lograron identificarla. ¿Qué especie corresponde y cómo lograron identificarla? Gracias. Era de un búho, no me acuerdo ahorita de la especie, pero sí era de un búho. Cabal, pues la colectamos y con ayuda de Claire la logramos identificar. Pero sí fue estar comparando con imágenes, también con las distribuciones de las posibles especies que estuvieran en el área y con registros previos a ver si había alguna especie que ya estuviera ahí del que pudiera aparecer la pluma. La especie sí es Strix virgata, es un búho que realmente no lo vimos ni lo escuchamos, pero ya al contrastar con las ilustraciones científicas, ya pudimos constatar que sí, la pluma era de era una pluma del ala. Ajá, sí, secundaria, ajá. Eso. Lo discutimos, ¿sí? Los patrones cuestan un montón de compararlos. Esa es nuestra propuesta y siempre es importante compararlo con pieles. Entonces no tenemos una piel con el ala así abierta, pero vimos varias fotografías que correspondían a un patrón similar. Es difícil decir, estoy totalmente seguro, y muchas veces entre los pajareros, ¿verdad? Así nos denominamos, hacemos esa consulta. Entonces por el momento vamos a hacer esta revisión, te la pasamos y ustedes nos ayudan a identificar. Porque siempre es necesaria esa revisión de los colegas también, una revisión colegial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces le damos un aplauso. Y seguimos con la siguiente presentación que está a cargo de Amy Argueta, Daniel Barrera y Beverly Pérez, quienes nos van a presentar su proyecto sobre condicionamiento asociado al forrajeo en ictéridos y turdios de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, les damos la bienvenida. ¿Debe que van a usar sonido o no? ¿Videos? Sí, hay videos. Hay videos. Pero funcionan, creo que sí. No comparto conmigo. Muy buenos días. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto condicionamiento del forrajeo en ictéridos y túrdidos en la Universidad del Valle, en la ciudad de Guatemala. Pues el contenido de nuestra presentación, pues primero vamos a darles una pequeña introducción, luego le vamos a hablar sobre algunos antecedentes en cuanto al condicionamiento de aves, les vamos a presentar nuestros objetivos, la metodología de cómo llevamos a cabo el proyecto y pues nuestros resultados. Bueno, como introducción, en las regiones metropolitanas en general pueden albergar una gran variedad de avifauna. Para darnos ya como una idea, en el Parque Ecológico Cayalá, pues que está aquí cerquita, se han visto más de 200 especies registradas. Las aves, ante los efectos de urbanización, han logrado adquirir ciertas adaptaciones para poder sobrevivir
en este tipo de ambiente, sea resistencia a contaminación auditiva, o bien también el volverse una especie más generalista en cuanto al aprovechamiento del nuevo alimento. En sí, pero igual dichas como características también llegan a alterar la salud o bien generar otros efectos secundarios en el organismo. Bueno, con respecto a antecedentes, nosotros encontramos un estudio realizado a otra especie de ave urbana, que es la gaviota. En el Reino Unido, la gaviota cada vez, la población de gaviotas cada vez está creciendo más en áreas urbanas. Y ellos encontraron, explicaban cómo las gaviotas utilizan al humano como localizador de alimento. Ellos, su metodología básicamente fue 2 cubos de esponja. Uno lo colocaban solo así, lo colocaban en un lugar, y el otro, con el fin de que las aves vieran de que estaban manipulando el cubo, lo tocaban como por 20 segundos y luego lo colocaban. Y siempre observaron de que el mayor porcentaje de gaviotas siempre se iba al cubo manipulado por el humano. Entonces, las gaviotas utilizan más utilizan al humano como localizador, prefiriendo la comida manipulada por el humano. Entonces, la problemática que encontramos es que las aves urbanas se están volviendo dependientes al humano con respecto a su alimentación, y esto probablemente en algún... o sea, primero no sabemos cómo la comida a largo plazo, cómo la comida para humano puede llegar a afectar a las aves, y también que las aves ya no están utilizando su energía para encontrar estrategias para encontrar alimento, sino que solamente se están volviendo dependientes completamente del humano. Entonces, nuestro objetivo de nuestro proyecto era condicionar el forrajeo de 2 aves. Nosotros elegimos las 2 aves más comunes en la universidad, que es el quiscalus mexicanus, que es el zanate, y el turdus grayi, el estenzontle, para que asocien un plato azul con alimento. Otro de nuestros objetivos era también identificar qué variables podían afectar el éxito de este condicionamiento. También queríamos registrar cuál de estas 2 aves era la que más avistamientos presentaba, y cómo estas 2 especies de aves respondían a los platos. O sea, ¿cuál era su respuesta? Bueno, la justificación de este proyecto es que con base a un proyecto de condicionamiento, nosotros podemos, a cualquier animal, un condicionamiento a cualquier animal, nosotros podemos estudiar su ecología y su comportamiento para posteriormente poder crear, por ejemplo, proyectos de conservación o simplemente conocer las necesidades de una especie en un hábitat. Luego también el aumento de la urbanización, sobre todo aquí en esta parte de la ciudad, ha incrementado. Se están reduciendo el poco bosque que todavía tenemos en zona 15, zona 16, y por lo que la disponibilidad de alimento de origen natural, que es el alimento original de estas aves, como los frutos y los insectos, está disminuyendo y solamente está quedando disponible alimento de alimentos antropogénicos. El lugar de trabajo fue aquí en la universidad, cerca de la Plaza País Riera, que está, si entran por la puerta 8, ustedes tienen que pasar por ahí. Se eligió este lugar porque es un área verde bastante amplia, que está rodeada también por edificios, pero también hay varias especies de árboles en donde se ha visto que estas 2 especies de aves se mantienen, como el pinus y el cupresus. Y nuestra metodología realmente es bastante sencilla, porque
implementamos nuestro sistema de acondicionamiento. Eran 4 platos. A cada plato se le asignó un objeto. Por ejemplo, el plato azul era el del alimento. El plato verde le colocamos piedras, al plato amarillo arena y el plato rojo lo dejamos vacío, que lo utilizamos como el control. Bueno, el tiempo de observación fue durante 5 semanas, de lunes a viernes. Nosotros lo dejábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En todo ese tiempo nosotros registrábamos todos los comportamientos que observábamos y todos los avistamientos. Durante la primera semana nosotros utilizamos este tipo de platos que eran más hondos, pero debido a que a observaciones de que las aves no les gustaban, no se acercaban, quisimos cambiarlo a un plato más, donde lo que estaba en el contenido del plato se pudiera observar. Y durante la última semana, de esas 5 semanas que estuvimos haciendo el acondicionamiento, colocamos los platos sin nada para observar si estas 2 especies se acercaban al plato azul, nomás porque ya se habían acostumbrado a que ahí había alimento. Bueno, entonces a continuación les vamos a hablar un poco de los resultados que obtuvimos. Aquí podemos observar cómo se dieron los acercamientos de específicamente los anates con respecto a los días. Podemos observar que los primeros 5 días, que como mencionó Daniel, habíamos puesto los platos hondos. En estos días no tuvimos como acercamientos como tal a que vieran que había en los platos. Por eso están como estos puntos acá en 0, pero luego de esta semana, en base a lo que observamos, decidimos cambiar los platos a platos planos para que ellos pudieran ver el alimento, ¿verdad? Y también únicamente les habíamos puesto maicillo, que era como que el alimento que nos habían contado que era el que comían, pero no hubieron como muchos acercamientos como tal con el plato plano y solo maicillo, entonces decidimos como poner nachos y fue cuando ya se tuvo como un aumento del acercamiento a los platos como tal y un poco de el porqué como de este punto de un descenso en cuanto al el paso de los días es de que vimos que en un día lluvioso que pusimos los platos no hubieron como tantas aves que se acercaban por lo mismo que estaba lloviendo. Y en la última semana, pues ya cuando los platos ya no tenían comida, o sea, sí veíamos que las aves se acercaban al área como tal y en una ocasión pudimos ver que sí, pusimos comida en el plato rojo, pero ¿cómo se llama? El plato azul estaba vacío. Entonces, vimos que el zanate literalmente ignoró el plato rojo donde estaba la comida que usualmente le ponemos y llegó directo al plato azul, pero como no había nada, pues se fue. Y también en esto de los acercamientos al plato influía quién estaba comiendo, porque, por ejemplo, lo que siempre vimos fue de que si el macho estaba comiendo en el plato, la hembra no se podía acercar, porque él estaba ahí y este era su territorio, entonces ella no se acercaba. Y en cuanto al censontle, bueno, aquí podemos ver lo de cómo se acercaban varios al plato y también pudimos ver que hubo un interés por el plato verde porque tenía piedras, entonces solo ellos como que al ver que algo había ahí se acercaban como a ver, pero como no era comida, pues se iban. Aquí. No. Ok, aquí vamos a ver una gráfica en donde se presenta como el tiempo de llegada o acercamiento de los anates.
con el paso de los días, ¿verdad? Entonces podemos ver que al principio, pues el tiempo era bastante porque no sabían que en esa área iba a haber alimento, entonces con el paso de los días, pues se dio, el tiempo disminuía porque cada vez que poníamos en la mañana los platos, ya como a los 10 minutos o 5 minutos ellos ya llegaban. Y aquí podemos ver este pico por lo que les comentaba anteriormente de un día que estuvo como brisando, entonces el tiempo de que estos se acercaran pues aumentó. Y ahora sí, en el caso de los sensontles, pudimos ver que, o sea, unos se acercaban, pero no es que se acercaran a comer como tal al plato, sino que simplemente se acercaban ahí porque era como su área de forrajeo, pero como no era el alimento de los que ellos regularmente comen, porque no era como fruta o insectos, entonces se iban. En cuanto a las recomendaciones de conservación, como pudimos ver, los zanates fueron como que los más abundantes en la región que estudiamos y el sensontle simplemente pasaba y se iba. Es decir, el alimento o las fuentes de alimento no están disponibles en esa región. Y esto solo en la universidad. En general en la ciudad, muchas regiones o áreas verdes, aparte de los fines de recreación o simplemente estéticos, se podría decir, no cumplen con las necesidades de las aves. Por tanto, una estrategia de conservación que nosotros pues recomendamos, digamos, sería el desarrollo de áreas verdes que cuentan con la vegetación apropiada para poder satisfacer las necesidades de las aves urbanas. Pues en este caso nos enfocamos en la alimentación, pero igual también podemos enfocarnos con otros temas, como el tema del hábitat o el tema de la anidación, que estos igual son bastante indispensables. Cuanto a recomendaciones de la práctica en general, recomendamos extender el tiempo de avistamiento de las aves para obtener una mayor cantidad de datos y así poder ver, digamos, patrones que están relacionados entre colores o bien a los tipos de platos. El implementar el uso de herramientas como cámaras trampas para poder generar más datos, es decir, nosotros solo hicimos esta recolección de datos por un corto periodo de tiempo. Si lo hubiéramos hecho, digamos, ya por un día entero, digamos, dejando los platos o así, seguramente, primero, el tiempo de acondicionamiento hubiera sido más rápido. Y por último, el colocar diferentes tipos de comida. Pues, como había dicho mi compañera, el sensontle, al tener una dieta más frugívora, no se acercó, más que todo porque ahí había solo nachos y maicillo. Entonces, si hubiéramos también implementado, digamos, tal vez aguacate o bien otro tipo de fruta que llame la atención del sensontle, y hubiéramos también obtenido respuestas de acondicionamiento por parte del sensontle. Y como conclusiones en general, primero, la idea principal, la dieta de los mexicanos se ve afectada por la disposición de alimento antrópico. En general, el zanate es una especie bastante generalista. Nosotros, pues todos aquí seguro hemos visto los zanates en la ciudad. Entonces, el hecho de ser una especie generalista ha hecho que se haya adaptado de manera exitosa en toda la ciudad. Entonces, esto puede indicar, ¿verdad? Que así como se puede ver, aprovecha de los recursos que nosotros hemos como que decidir producido, digamos, en la basura o digamos en los restaurantes. De ahí que las condiciones climáticas influyeron más en el éxito de acondicionamiento que las perturbaciones urbanas. Ajá. Es decir, como se mencionó en los resultados, hubo un valor atípico cuando hubo un día lluvioso, haciendo que las aves pues buscaran un lugar para refugiarse. Sin embargo, no se mencionó, pero hubo un día donde se hicieron también como que se estaba como haciendo una campañita en la región donde estábamos estudiando y a las aves no les importó, siguieron alimentándose, lo que indica que estas aves urbanas sí muestran también una gran adaptación hacia la urbanización. Y por último, que la especie más avistada fue el zanate, con más de 115 avistamientos en solamente 2 semanas. Y esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien quisiera hacer una pregunta a este grupo. ¿Sí? ¿No? Sí, solo era para, solo miró el alimento y se fue. Ujú. Muy bien, felicitaciones, un aplauso. En este momento vamos a tener espacio para un receso. Disculpe. Tenemos un receso de 15 minutos, entonces estaremos volviendo a las 11 para la segunda parte de las presentaciones. Tenemos disponible café y champurradas para quienes quieran pasar y tomar un cafecito mientras esperamos la segunda parte del evento del simposio. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en 15 minutos.